Te exaltamos, Señor. Queremos menguar para que crezcas tú en nuestras vidas. Cantemos juntos. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti, Señor, queremos. Y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más de ti, Señor. Yo quiero más de ti. Recibe esta alabanza, Jesús, y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú cada día y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Oh, quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar, yo quiero menguar para que crezcas tú. Qué hermoso es decirle al Señor ese deseo tan grande que está en nuestros corazones, de que nosotros necesitamos realmente dejar de crecer con tal de que Él, su presencia, su guía y la obediencia a su palabra crezca en nosotros. Qué bello, hermoso es poder cantarle a nuestro Santo Señor Jesucristo. Ahora vamos a orar también, vamos a venir a conversar con nuestro Señor Jesucristo, así como le hemos cantado con ese gozo, con la misma reverencia y con la misma confianza de que Él nos está escuchando. Vamos a venir ante Él y vamos a poner en sus manos este tiempo devocional, así como cualquier clase de necesidad que tú quieras poner en sus manos poderosas. Oremos. Bendito Señor Jesucristo, en nuestros corazones tú habitas, eres el centro de nuestro ser, te adoramos con toda nuestra fuerza, Señor. Te adoramos y el tenerte a ti como nuestro Señor nos produce profundo gozo. Gracias porque eres nuestro Señor, gracias porque eres nuestro Salvador. Te amamos con toda nuestra capacidad, Señor. De verdad te pedimos, Señor, que hagas realidad este deseo en nosotros. Nosotros queremos
que nuestro ego deje de crecer, que nuestro orgullo desaparezca. Queremos dejar de ser nosotros mismos el centro de nuestra atención y queremos que nuestra adoración a ti crezca, que nuestra consagración a ti aumente, que nuestra adoración, Señor, día con día sea cada vez más agradable a ti, que vivamos para obedecerte, para honrarte en todo. Señor, también te suplicamos por todas las necesidades que podamos tener presentes cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, que tu mano de sanidad esté en favor de todos aquellos que necesitan que tú les auxilies en estos momentos de necesidad. Tráeles ayuda, tráeles alivio, tráeles, Señor, a sus vidas toda clase de soluciones para sus necesidades particulares. Obra tu sanidad sobre todos los enfermos. Oramos por aquellos que se encuentran afectados por la actual pandemia, para que tú puedas auxiliarles, que les socorres, que les ayudes. También oramos por todos aquellos que han perdido un ser querido, para que traigas paz y fortaleza para sus vidas. Por todos aquellos que por diferentes causas están enfermos y por todos aquellos que atraviesan, Señor, por alguna clase de necesidad emocional o por que están requiriendo también de tu provisión. Bendíceles y prospérales en todo y que puedan ser estos momentos para acudir a ti con mucha confianza. Ahora ponemos en tus manos este tiempo, te suplicamos que la lectura y meditación de tu palabra sea gratificante y de mucha edificación para todos nosotros. Ponemos en tus manos este tiempo y lo hacemos orando en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Hoy vamos a continuar con nuestro devocional y tú puedes tomar tus propios apuntes utilizando la guía que nosotros facilitamos o también utilizando una libreta de apuntes personales. Siempre meditar en las Escrituras y tomar apuntes resulta en un mayor provecho del ejercicio de la lectura y meditación. Por esa razón es que te invitamos a que hagas uso de cualquier clase de recursos para tomar nota. El tema de hoy se titula La certeza de la aflicción. Así como en medio de la aflicción podemos tener la certeza de que Dios nos escucha y de que Dios está con nosotros, lo cierto es que como cristianos, como hijos de Dios, también debemos acostumbrarnos a la certeza de la aflicción. Esto significa que la aflicción será parte de nosotros, será parte de la fe. Pero para ahondar en el tema, vamos a ir a lo que las Sagradas Escrituras nos enseñan, esta vez en Hechos 14, versículos del 21 al 22. Dice así, lee junto a mí. Y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Estos versículos describen la vida de los discípulos en el primer siglo. Precisamente se encuentran en el libro de Hechos, que hablan acerca del progreso de la iglesia en el primer siglo. Encontramos aquí evidencia relacionada acerca de cómo era la vida para los primeros cristianos. Esto es muy importante porque nos ayuda a entender también cómo debemos ver nosotros como cristianos la vida en el año 2021 y en adelante. Es decir, si a los discípulos del primer siglo les fue de una manera, nosotros también podríamos esperar llevar una suerte como la de ellos. Si ellos vivieron de determinada forma, la vida y el ejemplo de ellos se constituyen un referente de cómo nosotros debemos vivir también en nuestros días. Y en estos versículos encontramos la certeza de la aflicción, es decir, es la aflicción algo que nosotros difícilmente vamos a poder evitar en nuestras vidas. La aflicción es algo que es parte de la vida en la humanidad en general. Y los que somos discípulos de Jesucristo, aquellos que confiamos en Jesús como nuestro Señor y Salvador personal, no estamos exentos de todas aquellas aflicciones que también golpean al resto del mundo. La gran ventaja que nosotros sí podemos tener en medio de la certidumbre de la aflicción, es decir, en medio del hecho inevitable de que la aflicción vendrá a nosotros, es la verdad eterna de que Jesucristo está
y estará con nosotros en medio de cualquier circunstancia. Eso sí es una verdad que estará con nosotros siempre. Así como vendrá la aflicción, Jesucristo también ha prometido estar con nosotros. Para conocer un poco más acerca de la certeza de la aflicción, veamos en primer lugar el primer punto de este devocional, que nos habla acerca de la necesidad de fortalecer el alma. Piensa esto por un momento. La aflicción es inevitable. Las tribulaciones serán inevitables. Las pruebas serán inevitables. Las cosas difíciles en nuestras vidas, las adversidades, son inevitables. Nosotros debemos aprender, como discípulos de Cristo, a fortalecer nuestras almas, a que tengamos el ánimo correcto, el ánimo apropiado en medio de toda clase de adversidad que nos pueda traer también en la vida. Existe una corriente muy conocida en nuestros días, conocida como el Evangelio de la Prosperidad, que predica erróneamente que el Evangelio es en esencia una experiencia que conlleva el hecho de parar de sufrir y que la vida consiste solo en prosperidad, salud y bienestar, y que el plan de Cristo es ese, y que todo eso será posible si tan solo tú lo crees. Lo cierto es que además de que dicha doctrina no es bíblica, además de que dicha doctrina es también una herejía, por supuesto, por ende, esta no tiene sustento escritural. La Biblia no enseña en ningún lado que la vida del cristiano será así. Por lo tanto, vale la pena que el cristiano más bien se prepare para vivir en un mundo donde las aflicciones podrán ser parte de nosotros, podrán ser parte de la fe. Y la manera en la que podemos nosotros prepararnos tiene que ver con lo que este primer aspecto nos está enseñando. Nosotros debemos aprender a fortalecer nuestras almas, debemos aprender a fortalecer nuestro ánimo, debemos saber que nuestro estado de ánimo va a ser golpeado a través de las pruebas, a través de las dificultades, y cada cristiano maduro, cada cristiano, hombre y mujer, que ha puesto su fe en Cristo, debe saber que la realidad de la aflicción será inevitable y que más bien debe aprender a tener o a desarrollar el ánimo necesario en lo más profundo de su ser, en su alma. Por eso es que debemos fortalecer el alma. En el versículo 22, que es el que nos va a ocupar durante el resto de este devocional, vamos a dividir ese versículo en tres secciones: la sección A, la sección B y la sección C. ¿Cómo sabremos en qué sección estamos en el versículo? Tú podrás verlo porque se aparece en negritas esa parte que vamos a resaltar. Por ejemplo, la parte A, o la primera parte del versículo 22, lo que está en negritas, allí habla acerca de la labor que estaban haciendo los apóstoles para el cuidado de los discípulos. En este caso particular, el trabajo del apóstol Pablo. Dice que ellos estaban confirmando los ánimos de los discípulos. Pero esto es necesario entenderlo en el contexto de todo lo que ha sucedido. Cuando se lee el capítulo desde el principio, nosotros podemos observar claramente que se ha narrado el episodio aquel en el que el apóstol Pablo fue maltratado y sufrió realmente una golpiza a tal grado que aquellos que le atacaron creían que ya le habían matado y lo sacaron arrastrado a la ciudad. Él se puso de pie hasta que fue rodeado por discípulos, pero realmente fue una adversidad grande la que estaba viviendo el apóstol Pablo, pero también todos aquellos que ponían su fe en Jesucristo. Por esa razón es que en este versículo, como lo veremos más adelante, pero tú puedes observar en la parte final de este versículo que está frente a ti, que ahí se menciona que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios, explicándose, por supuesto, que esto significa
que el hecho de seguir a Cristo conlleva también experimentar tribulaciones. Es decir, por causa de seguir a Cristo pueden venir tribulaciones, y esa era la realidad o la experiencia que estaban viviendo aquellos discípulos. Por lo tanto, el trabajo pastoral del apóstol Pablo y de los demás discípulos y de aquellos también que le estaban ayudando a él en este ministerio se concentraba en esa acción, confirmando los ánimos de los discípulos. En el versículo 21, que yo lo leeré para ti porque lo leíste también ya en un momento, dice como antesala que después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, leímos antes, decía allí que ellos volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, y estando en estos lugares es que hicieron lo que este versículo 22 nos ha mostrado. Entonces, en esas ciudades, los discípulos, incluyendo Pablo, se dedicaron a esta labor dentro de la comunidad de fe, a confirmar los ánimos de los discípulos, que se puede entender como lo que nosotros lo estamos resumiendo en el primer punto, fortalecer el alma. Realmente confirmando tiene que ver con fortalecer, tiene que ver con desarrollar una firmeza. Y la palabra ánimos que aparece en esta primera parte del versículo 22, esa palabra ánimos se entiende y se puede también traducir como el alma de los discípulos, es decir, confirmando el alma de los discípulos. Pero ¿por qué era necesario hacer esto? Porque cuando los discípulos sabían o se informaron acerca de la suerte que corrían aquellos que ponían su fe en Cristo, como vieron lo que sucedió con el apóstol Pablo y lo que también sucedía con otros que eran también semejantes a ellos en cuanto a la fe. Por ejemplo, podrían ellos tener registro también de lo que había acontecido con Esteban, el primer mártir de la iglesia, ese hombre que entregó su vida y fue asesinado por su fe en el Señor, que se describe, si no recuerdo mal, en el capítulo 7 del mismo libro de Hechos en el cual estamos. Así entonces todos los discípulos, aquellos que ponían su fe en Jesucristo, aquellos que confiaban plenamente en Jesucristo como Señor y Salvador, que lo recibían en sus vidas y que decidían convertirse en discípulos del Señor, sabían que parte del precio a pagar podía ser sufrir tribulaciones, sufrir pruebas, sufrir no solo el rechazo social como en nuestros días podemos llegar a experimentarlo, sino en aquellos momentos podía también implicar pagar un precio con sus propias vidas. El hecho de seguir a Cristo en aquellos días conllevaba un precio social y un precio físico. Muchos cristianos murieron solo por el hecho de ser cristianos. Fueron perseguidos por causa de la fe y muchos de ellos murieron por causa de la fe, porque decidieron seguir a Jesucristo. Por esa razón, los ánimos de la iglesia decaían. Los discípulos, por esa razón, tendían al desaliento, eran propensos a dejar de perseverar en el camino. Su fe, su confianza en Cristo se disminuía porque los temores a la amenaza, a las consecuencias, les hacía retroceder en su fe. Por esa razón es que la labor pastoral en aquellos días para Pablo, dentro de esa labor era vital, dentro de otras cosas que eran muy vitales también. En este caso era muy importante afirmar los ánimos de los discípulos. Tiene que ver con infundir el ánimo, con darles esa motivación espiritual y bíblica necesaria para continuar adelante en la fe en medio de un contexto de adversidad. Ahora, eso se puede asemejar mucho, aunque no es completamente igual a nuestros días, porque por lo menos en nuestro contexto no estamos sufriendo una persecución como la que aquellos discípulos sí enfrentaron. Al principio, cuando el Evangelio vino a México, sí sucedieron experiencias como la que se describe en este mismo capítulo con el apóstol Pablo. Sin embargo, ya en nuestros días, ya por lo menos en nuestros lugares donde nos congregamos, no sucede en general. Aunque reconozco que es verdad que todavía en algunas partes del sur
de nuestro país, todavía el ser cristiano puede conllevar ser objeto de alguna clase de violencia física. Ahora, en otras partes del mundo sí existe esto, existe una persecución solo por el hecho de ser cristianos. Ahora bien, en nuestros días, nuestras almas sí pueden llegar a experimentar un desaliento, es decir, en el centro de nuestro ser, en lo espiritual, podemos llegar a sentirnos como amedrentados, con los ánimos bajos porque estamos viviendo tiempos que son realmente peligrosos. Una pandemia se encuentra al acecho nuestro. La humanidad está viendo en nuestros días cómo personas están enfermándose y por causa de esta enfermedad muchas personas están partiendo de este mundo. Hay razones para estar desalentados y si algo puede hacer el cristiano en medio de estas circunstancias, si algo debe hacer, si algo debe prestarle atención, es precisamente a los ánimos que están dentro de sí mismo. Es decir, ¿cómo me siento? ¿Cómo estoy? ¿Cómo están mis ánimos? ¿Me encuentro desalentado? ¿Me encuentro en desesperanza? ¿Me encuentro asustado por lo que me podría pasar? ¿Qué sentimientos despierta en mí el estar en medio de una situación como en la que estamos, en la pandemia? Esas cosas ayudarán mucho a aprender a prestarle atención a lo que nosotros estamos sintiendo y debemos aprender a fortalecer esas partes. Si hay alguna parte que esté débil, si hay alguna parte que requiera atención en nuestros corazones, debemos aprender a identificar que necesitamos un poco de ánimo, pero ese ánimo espiritual. Y en segundo lugar, también este versículo nos va a hablar acerca de la importancia de permanecer fieles a la fe. Cuando el alma, cuando el interior, cuando nuestro espíritu se encuentra desalentado o desmotivado, eso puede constituir el principio o el origen del abandono de la fe. Eso puede constituir en el principio de la renuncia a la perseverancia en la fe. Las pruebas pueden producir que nosotros comencemos a disminuir nuestra lealtad para con Dios, nuestra lealtad para con Jesucristo. Cuando vemos esta parte que la Escritura nos enseña, vamos a entenderlo muy bien, porque esto fue parte de la labor que el apóstol Pablo estaban haciendo en aquella labor evangelística. En la segunda parte del versículo que te mostré antes también, y que ahora aparece también en negrita, puedes tú observar que la labor también que hacían en aquel entonces era exhortándoles, dice el versículo, a que permaneciesen en la fe. ¿Por qué hacían esta labor? Este versículo nos habla de tres labores: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, y luego viene la siguiente parte que veremos al finalizar este devocional. Pero en este momento el punto es que el trabajo también en el que se enfocó el apóstol en aquella circunstancia y que todos los discípulos debían velar tenía que ver con permanecer en la fe. El apóstol les exhortaba o les animaba, les motivaba arduamente a que permanecieran. Permanecer se debe entender como perseverar, como precisamente mantenerse inamovibles, estar allí en la fe. Fe, aunque allí solamente es una palabra compuesta de dos letras, está refiriéndose a la confianza puesta en Jesucristo, tal como el mensaje del Evangelio lo dice. Esa es la fe que se está utilizando o a la que se está refiriendo este versículo. Es la confianza en Jesucristo, tal como el Evangelio lo describe. ¿Y cómo lo describe el Evangelio? Bueno, el Evangelio nos dice que Jesucristo vino al mundo enviado por nuestro Padre Celestial, se encarnó en un hombre, es decir, Él tomó la forma de hombre, Él desarrolló un ministerio y después de un tiempo de ministerio, el Señor fue apresado
y fue crucificado. Realmente en la cruz Él estaba pagando por nuestros pecados. Él murió en la cruz del Calvario, pero resucitó al tercer día. Y entonces se apareció a muchos discípulos y luego de estar con ellos por unos días se despidió y fue llevado al cielo a la diestra del Padre. Y aguardamos, según el Evangelio, la promesa de que Él regresará pronto y luego por todos aquellos que son sus discípulos, que le aman y que esperan también su venida. Esa es la esencia de la fe. Y los discípulos se debían enfocar mucho allá, se debían motivar los unos a los otros en esto que era muy relevante, en permanecer en esa confianza en Jesucristo, en lo que Él hizo y en lo que Él dijo que haría por nosotros. Porque cuando nos encontramos en medio de dificultades, cuando nos encontramos en medio de persecución, en medio de problemas de la vida que son cotidianos, cuando enfrentamos cosas que son difíciles, somos propensos y somos vulnerables a querer renunciar a la fe. Nos vamos apartando de la fe poco a poco, comenzamos a extraviarnos, comenzamos a confiar en otras cosas, comenzamos a poner la fe en otros aspectos, en otras enseñanzas que no son bíblicas. Por eso es muy importante, primero, confirmar los ánimos, es decir, confirmar en nuestras almas que estemos fuertes en el Señor. Y en segundo lugar, es muy importante entonces también aprender a permanecer fieles en la fe en Jesucristo. Y el tercer aspecto en el que se ocuparon también, y que lo describo en este tercer punto del devocional, es muy relevante, porque dice que debemos comprender que la aflicción puede ser parte también de la fe. ¿Qué te parece esto? Debemos comprender que la aflicción puede ser parte de la fe, es porque la aflicción es parte también de la vida. Y la Biblia no nos dice que vamos a carecer o a ser libres o que vamos a ser exonerados de la aflicción. En ningún lado de las Escrituras encontramos eso. Sí hay muchas verdades de que sucederá algo semejante a eso, pero eso será en la eternidad con el reinado de Jesucristo. De momento, mientras estemos en este mundo, Jesucristo nos adelantó para que tomáramos conciencia diciéndonos que en el mundo tendremos aflicción. Y la aflicción puede ser parte de la fe. Incluso la fe puede ser causa en algún momento de aflicciones en nuestras vidas, como cuando decidimos poner nuestra fe en el Señor Jesucristo, a pesar de que la familia en la cual hemos crecido o nuestros abuelos hayan pertenecido o incluso nos hayan educado en una religión distinta. Nosotros puede que tengamos que tomar una decisión por Jesucristo, y probablemente porque nosotros sigamos a Jesucristo, mucha familia puede apartarse de nosotros, puede criticarnos, puede verlo mal. Sin embargo, somos llamados a permanecer siempre fieles en el Señor o con la fe en el Señor. Y más nos vale, más importante es que aprendamos a comprender y aceptar que la aflicción o que las adversidades pueden venir juntamente en el mismo paquete de la fe. Incluso muchas veces la aflicción vendrá para probar la fe. Muchas veces incluso la fe es la que nos va a ayudar a enfrentar las aflicciones que de cualquier forma, si fuéramos o no cristianos, experimentaríamos. Es decir, la gente sin Cristo también experimenta aflicciones, y si nosotros no fuéramos cristianos también experimentaríamos aflicciones. Así es que gracias a Dios por la fe, porque por medio de la fe nos es más posible enfrentar o atravesar momentos de dificultad. En la tercera parte del versículo 22 nos enseña precisamente este aspecto que es inevitable. Fíjate cómo el discurso de la labor de los discípulos y de Pablo en aquellos días se centra en esta parte. Esto es lo que repetían. Escucha, aquí va el mensaje. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Ese mensaje es muy diferente a lo que el Evangelio de la Prosperidad te dice hoy en día. Este mensaje es muy diferente a ese discurso propio
de grupos sectarios que nacen de herejías, de personas que no conocen las Escrituras y que se ponen a enseñarlas, no han sido estudiados, no han ahondado, no han tenido la disciplina del estudio y solamente la leen y se ponen a enseñarla y comienzan a dar discursos de que las personas que ponen su fe en Jesús serán libres de enfermedad, libres del sufrimiento, libres del dolor y que van a ser prosperados en todo, que simplemente deben creerlo, confesarlo y declararlo. Eso es mentira. El discurso que el apóstol Pablo dio en aquellos momentos era algo como esto: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Significa que si quieres entrar en el reino de Dios, es probable en algún momento dado de tu vida que por querer entrar en el reino de Dios por medio de la fe en Jesucristo, eso se convierta en un motivo de tribulación, porque habrá alguien que querrá causarte daño por causa de la fe. Eso es lo que está diciendo. Entonces, debemos nosotros aprender o comprender que en algún momento dado las tribulaciones podrían acompañarnos, así como la fe nos está acompañando también. Esto nos ayudará solamente a estar preparados, a saber que las tribulaciones son parte de la vida y que incluso entrar al reino de Dios donde no habrá más llanto, donde no habrá aflicción, donde no habrá pruebas, donde no habrá los afanes que nos afectan en este mundo, para llegar a ese lugar, a ese paraíso donde seremos libres de todo eso, tendremos que pasar muchas veces a través de no una tribulación, sino muchas tribulaciones. La vida cristiana está llena de mucho gozo. Nos llena de gozo, nos llena de paz, nos llena de felicidad ser hijos de Dios. Y el mundo nos puede traer muchas tribulaciones. La vida, las pruebas, la salud, las posesiones, los seres queridos, la familia, tantas cosas pueden convertirse en algún momento dado en origen de aflicciones. Pero comprendamos de una vez por todas que juntamente con la fe pueden llegar a venir todas esas cosas. Y entendamos también que en medio de todo eso, Jesucristo está con nosotros para consolarnos, para animarnos y para caminar al lado nuestro mientras se cumplen todas aquellas promesas que Él hará realidad en nuestras vidas para que entremos al reino de Dios. Dejaré en la pantalla el resumen de este devocional para que tú continúes meditando en estos 3 puntos. Recuerda siempre fortalecer tu alma. Recuerda siempre permanecer fiel a la fe. Y además, recuerda siempre la necesidad de comprender que la aflicción puede ser parte de la fe.